Y esta mañana, bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Estamos hablando durante estas últimas semanas sobre la serie Cazando las zorras pequeñas, una serie que está basada en Cantares capítulo 2, en el versículo 15. Quiero leerlo solamente para tenerlo presente. Dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Amén. Este pasaje hace un llamado de alerta para nosotros, para nuestro tiempo, ya que estamos viviendo tiempos donde el pecado ya nos esconde. Pero hemos dicho algo desde el inicio de esta serie. Hemos dicho que en ocasiones lo que más daña no es el pecado que se ve con facilidad, aquel que nos es obvio a la vista o escandaloso, sino aquel que toleramos, aquel que justificamos o aquel que simplemente estamos o tratamos de ignorar. Este tipo de pecados son como esas zorras a las que se refiere Cantar de los Cantares, unos animalitos pequeños, aparentemente inofensivos en apariencia, pero brutalmente destructivos como cualquier otro. Y hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el orgullo. Amén. La semana pasada hablamos sobre la mentira, ¿verdad? Hablamos de que la mentira, aunque nosotros a veces en nuestro vocabulario la hemos tratado de minimizar o de verla de alguna manera como una forma de estrategia, porque la sociedad actual la mentira la han utilizado de una manera funcional, es decir, voy a mentir para salir al paso de esto, para poder sacar adelante esta situación, voy a mentir por amor. Hoy se miente por amor. Hoy también se miente como piadosamente, hasta le hemos hecho cristiana, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? Mentiras piadosas, mentiras pequeñas, mentiras blancas. Pero la verdad es que aunque las minimicemos, aunque parezcan inofensivas y a veces de pronto uno diga, bueno, es mejor mentir que decir la verdad es que siempre la mentira está mal delante del Señor y siempre será destructiva. Y al igual que la mentira, hoy vamos a hablar del orgullo y vamos a hacerlo bajo el tema humildad, humilde por fuera, orgulloso por dentro. Humilde por fuera, orgulloso por dentro. En la Biblia, el orgullo se define principalmente como una actitud de autosuficiencia, de arrogancia o altivez que pone al ser humano en oposición y rechazo de la dependencia de Dios. Y en varios pasajes el orgullo es visto como una raíz o también como la base para el desarrollo de otros tipos de pecados. Cuando uno va, por ejemplo, a ese momento cuando encontramos a Pedro negando al Señor, bueno, la negación de Pedro tiene como su base también el orgullo. Detrás de la negación de Pedro, detrás de aquellas palabras que lo llevaron a sorprenderse a sí mismo y darse cuenta que no era quien él pensaba, que no estaba tan firme como él pensaba. Bueno, detrás de esa negación hay también detrás de ella orgullo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, la Biblia dice, aleluya, que Pedro rápidamente reaccionó queriendo salvar su imagen, queriendo de alguna manera mantener las apariencias y de alguna forma decirle a Jesús: tienes que ajustar la percepción que tú tienes de mí, porque si es necesario que yo vaya contigo hasta la muerte, allí voy a estar contigo. Mire, Pedro, cuando Jesús le dice: vas a ser vulnerable ante alguna situación que te va a sobrepasar a ti, Pedro, en lugar de humillarse, en lugar de decirle: Señor, oriéntame, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante esto que es inevitable? En vez de humillarse, la Biblia dice que Pedro, aleluya, simplemente reaccionó pensando en su ego, pensando, aleluya, en salvaguardar la imagen que él quería seguir manteniendo. Y es que el orgullo es la base o es la raíz para que se desencadenen
otra serie de pecados. La Biblia también define el orgullo como una sobreestimación de uno mismo que nos lleva a querer ser el centro de atención y a no depender de Dios y a mirar a los demás desde arriba. Así que mucho cuidado con el orgullo, porque no siempre se ve como lo pintan. Amén. El orgullo no siempre se ve, aleluya, como se nos pinta. El orgullo también se disfraza. El orgullo es una de las trampas más sutiles y peligrosas que nosotros como cristianos podemos llegar a enfrentar. Y es que el orgullo está en todas partes. El orgullo está en una oficina, el orgullo está en casa, el orgullo está dentro de una recámara, el orgullo está en las decisiones, en las conversaciones. El orgullo puede aparecer en cualquier parte. De hecho, hay quienes pueden estar en un altar de rodillas, con manos levantadas, pero con un corazón orgulloso. Amén. Porque el orgullo, aleluya, es una trampa. Y es muy sutil y es muy peligrosa. Y si no tenemos el cuidado pertinente, podemos nosotros también errar en nuestra intención de agradar al Señor. No por falta de fe, no por falta de oración, no por falta de disponibilidad para servir en alguna posición, en algún lugar dentro de la iglesia, o no por falta de no aportar con nuestras finanzas, simplemente porque hemos abierto las puertas de nuestro corazón, aleluya, actitudes negativas como lo son el orgullo. Y si duda de eso, vaya a Lucas capítulo 18, en el versículo 9, cuando Cristo habló aquella historia del fariseo y el publicano, un hombre que estaba dentro del templo, un hombre que estaba de rodillas orando al Señor, un hombre que mientras oraba a Dios, aleluya, el orgullo se hizo presente. Y es que, amado hermano, recuerde esto: el orgullo se disfraza de muchas formas. A veces, aleluya, el orgullo se disfraza de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿sabe qué? Cuando abordamos el tema del orgullo, no nos estamos refiriendo solamente a esa clase de orgullo que se pavonea con ropas de arrogancia, sino también del que se disfraza de humildad. De ahí el tema que tenemos para esta mañana: humilde por fuera, pero orgulloso por dentro. No siempre es esa clase de orgullo que se pavonea con ropas de arrogancia. También a veces se disfraza de humildad, que está, aleluya, detrás de alguna respuesta correcta, o que se esconde detrás de un sí, pastor, educado, o detrás de una sonrisa amable, o que está también escondido detrás de una vida aparentemente correcta. Tenemos que tener cuidado, porque aun cuando quizás el orgullo puede aparentar muchas caras, aleluya, detrás, en el centro de esa actitud, hay un corazón inflamado de ego, hay una vanagloria rebosante y también una altivez que se corona en el corazón, aleluya, que le permite lugar a esta clase de malas actitudes. Tenemos que tener cuidado, porque aunque el orgullo se disfrace de virtud o de humildad, su objetivo sigue siendo el mismo, siempre será el mismo: ponernos a nosotros mismos en el centro de atención y sacar a Dios del trono de nuestro corazón. Porque aunque el orgullo se disfrace, su propósito es ese. Su propósito es sacar a Dios del centro de nuestro corazón. Permítame mencionar algunas distintas caras en las que el orgullo se puede llegar a presentar en nuestras vidas. Y quiero mencionar esto, no lo hago para señalar a nadie, sino para que el Espíritu Santo nos confronte a nosotros mismos, que seamos confrontados por el Espíritu Santo de Dios. Y mire, hay muchas caras que pudiéramos mencionar, pero solamente quise mencionar 6 en esta introducción del tema que tengo para compartir con ustedes. Estas son las diferentes caras del orgullo. En primer lugar, anótenlas por favor, está la cara que se justifica. Detrás de esa justificación, de esa excusa, de esa intención de defenderse, recordemos a Pedro.
Pedro trató de defenderse, trató de defender su imagen, trató, aleluya, de alguna manera de hacerle ver a Jesús: oye, tienes que ajustar esa percepción que tienes acerca de mí. ¿Por qué? Porque el orgullo también se presenta a través de una cara de la justificación, una cara que trata de defender la imagen más que rendir el corazón. Esta clase de orgullo prefiere defenderse, excusarse y justificarse antes que arrepentirse. No busca transformación, busca simplemente justificación. Proverbios capítulo 21 versículo 2 dice: a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Hay una segunda cara, y es la cara de la autosuficiencia. No necesito a nadie. Esta clase de orgullo es independiente. Aleluya. Trata de alguna manera hacer sentir o verse que él puede con todo sin necesidad de la ayuda de nadie. Esta clase de orgullo cree que tiene todo bajo control. Aleluya. Que él puede solo, que no necesita a nadie, incluso ni siquiera a Dios. Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús nos recuerda lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, note esto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no bendice la autosuficiencia. Dios no bendice aquel corazón que se siente autosuficiente. A quien Dios bendice, a quien Dios muestra su favor, es aquel que reconoce diariamente que depende del Señor. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. También está la cara que rechaza la corrección. Una cara que no siempre es rebelde, pero es ese tipo de actitud que parece estar escuchando, pero que no recibe nada. Es el tipo de actitud que asiente con la cabeza, pero cierra su corazón. ¿Por qué? Porque se resiste al consejo. Proverbios 12 versículo 1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. También está la cara de la comparación. Aleluya, como aquel fariseo que cuando oraba le decía al Señor: gracias Dios, porque no soy como ese pecador. Él no lo dijo en voz alta, pero hablaba, gritaba dentro de su corazón con orgullo, porque se sentía mejor. Y es que el orgullo, aleluya, con cara de comparación, siempre busca de alguna manera verse bien, haciendo ver mal a los demás. ¿Por qué? Porque se alimenta de la caída de otros, se alimenta, aleluya, de que a otros les vayan mal. Y regularmente esta clase de orgullo, de esta clase de actitud en el corazón de una persona, hermanos, regularmente siempre se compara con personas que él sabe que quizás, aleluya, tienen a lo mejor de alguna manera no están a su altura, o se sienten más con mayores habilidades o con mayores talentos, y siempre va a buscar compararse con personas con las que él sabe que de alguna manera, aleluya, puede tener ciertas diferencias, aleluya, personales. Pero ¿sabe qué? A Dios no le agrada esta clase de actitud. ¿Por qué? Porque detrás de esa comparación lo que está es un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso. Lucas 18 versículo 14 dice, las palabras de Cristo: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Aquel fariseo, aleluya, se sintió aprobado con su oración, pero ¿sabe qué? Quien regresó justificado a su casa no fue el fariseo, fue el publicano. Pero también está la cara de la víctima. Está la cara de la víctima. Aquella clase de orgullo que se disfraza de dolor, que se disfraza de sufrimiento. Amén. Aquella persona que siente que nadie lo entiende,
y siempre se hace la víctima y siempre utiliza, aleluya, las circunstancias negativas por las que atraviesa como una manera, aleluya, de atraer la atención. Y detrás, muchas veces del dolor, de ese disfraz de dolor o de ese momento de sufrimiento está, aleluya, una sensación en el corazón de atraer la atención de todos, de manipular de alguna manera y controlar una situación. Y la Biblia dice claramente en Jeremías 17 versículo 9: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El orgullo también se esconde detrás del dolor que no ha sido sanado o detrás de la autocompasión, porque a final de cuentas lo que quiere es atraer la atención. También está la cara religiosa. Amén. La cara religiosa. Yo mencionaba esta mañana que el orgullo también canta. Amén. El orgullo también sirve. El orgullo también predica. Amén. Pero no lo hace de la intimidad o de la devoción o desde una relación con Dios, sino que lo hace desde la costumbre, desde la apariencia, no desde la pasión por servir a Dios, por entregar el corazón al Señor. No, aleluya, el orgullo sirve, el orgullo canta, el orgullo predica, pero lo hace desde la costumbre o desde la apariencia. Esta clase, aleluya, de orgullo hace cosas para Dios, pero ha dejado de estar con Dios. Por eso Jesús en Mateo 15 versículo 8 nos recuerda: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Aunque con sus labios me honran, aunque con sus labios me honran, aunque con sus manos levantadas parecen estar alabándome, aunque con sus pies me sirven, aunque con sus talentos y con sus capacidades hacen muchas cosas, aleluya, dentro de la obra del Señor, dice el Señor, aunque con sus labios me honran, su corazón está lejos de mí. No podemos confundir actividad con intimidad con Dios. Amén. El orgullo nos hace pensar, aleluya, que hemos sido aprobados, pero delante del Señor nuestros corazones están desnudos, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Pero hay una siguiente cara, y es la cara de la falsa humildad. Amén. Esa cara de humildad que Santiago, aleluya, esa clase de humildad que Santiago pide que nosotros desarrollemos, aleluya, es imposible lograrla. ¿Por qué? Porque aunque podamos vernos por humildad por nosotros mismos, aunque podamos aparentar humildad, dentro del corazón, hermanos, aleluya, hay orgullo. Santiago nos llama a ser humildes, sí, pero tenemos que tener cuidado del orgullo, porque el orgullo también se disfraza de la humildad, aleluya. Pero yo lo decía esta mañana, la humildad es el disfraz preferido del ego. Y yo decía que es como cuando una persona de pronto por los tiempos no alcanza a echarse un baño y entonces dice, bueno, no alcancé a bañarme, pero me voy a echar perfume. Ya se rieron, ¿verdad? Sí. Oiga, se bañó de perfume y usted dice, para ocultar por ahí que no tuve chance de asearme o de bañarme. Amén. Oiga, usted podrá de alguna manera impresionar a distancia, pero basta con que se acerque para que la verdad lo delate. ¿A poco no? Sí. Necesitamos tener cuidado de esa falsa humildad, porque detrás de ello hay orgullo. El orgullo, como vemos, es un camaleón espiritual y cambia de forma constantemente. ¿Sabe para qué? Para sobrevivir. Cambia de forma constantemente para sobrevivir. Se puede disfrazar de éxito, de religiosidad, de falsa humildad, de victimismo. Pero ¿sabe qué? Por más que trate de ocultarse el orgullo, Dios sí lo ve. Dios lo ve y nos hace un llamado a tener cuidado, nos advierte. Proverbios 16 versículo 18 dice: el orgulloso y arrogante al fin de cuentas
fracasa. Hoy vamos a hablar de 3 verdades que nos van a ayudar a mantenernos libres de cualquier actitud egoísta. Y quiero mencionarlas. En primer lugar, está la primera verdad: el orgullo no se negocia, se corta de raíz. El orgullo no se negocia. Mire, hay cosas con las que Dios va a tratar en nuestras vidas. Amén. Dios va a tratar en nuestras vidas. Él va a sanar tu corazón. Él va a tratar con algunas debilidades en tu vida. Aleluya, que Él va a trabajar para que tú seas fortalecido en esas áreas. Hay heridas en tu corazón que Él va a abrazar con ternura para que tú puedas sentir alivio. Él va a caminar contigo cuando estás enfrentando algún tipo de lucha. Pero cuando se trata del orgullo, Dios no va a negociar con el orgullo. Dios no va a negociar con esta actitud. Dios no negocia con el orgullo. Dios, aleluya, va a cortarlo de raíz. La Biblia claramente así lo declara. Aleluya. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo número 6. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos. Otra versión dice: resiste a los orgullosos o a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no va a negociar con el orgullo. El orgullo simplemente, aleluya, Dios lo sabe, el orgullo cierra el corazón del hombre para no escuchar la voz de Dios. El orgullo no te permite buscar ayuda. El orgullo no se deja tocar. El orgullo no se deja corregir. Y mientras nosotros le sigamos dando espacio en nuestro corazón, el orgullo va a estar interrumpiendo que tú y yo podamos alcanzar lo más valioso que el Señor quiere y puede derramar en nuestras vidas, que es su favor y es su gracia. Por eso Santiago dice que Dios, se opone a los orgullosos. Así que si queremos ver a Dios moverse a nuestro favor, si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas mostrando su gracia, entonces necesitamos cortar con todo aquello que Él no soporta, con todo aquello que a Él no le agrada, y eso es el orgullo. La Biblia claramente dice en Proverbios 16 versículo 5: Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura: no los dejará sin castigo. Dios no soporta el corazón orgulloso. Así que si queremos ver la mano de Dios mostrarse en nuestras vidas, necesitamos, aleluya, soltar aquello que en nosotros al Señor no le agrada. Amén. Necesitamos soltarlo. A veces pensamos que podemos manejar el orgullo, que podemos controlar el orgullo, pero la verdad es que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para que tú y yo podamos resolver el problema del orgullo. Tú puedes, aleluya, querer tratar con el orgullo, pero la verdad es que no vas a poderlo vencer por ti mismo. Lo que tú necesitas es no reprimir el orgullo. Lo que tú necesitas es rendírselo al Señor. Es traérselo a Dios, es ponerlo delante del Señor. Si usted va a la Biblia, Dios nunca nos pide que enfrentemos el orgullo en algún tipo de batalla. Lo que Él va a pedirnos es que nosotros lo rindamos, que nosotros lo pongamos delante de Él, para que lo que tú y yo no podemos hacer, el fuego del Espíritu Santo de Dios lo pueda consumir y nos pueda dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Así que no negocies con el orgullo. Aleluya, deja que Dios lo corte de raíz. A veces pensamos que podemos manejarlo, pero lo que en nuestra humanidad a veces tratamos de alguna manera de controlar, termina controlándonos a nosotros.
en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, lo que pensamos que nosotros podemos controlar, la verdad es que muchas veces termina tomando el control de nuestras vidas. Tenemos que entregarle al Señor, aleluya, el orgullo. Tenemos que rendírselo, aleluya, ponerlo delante de sus manos. El orgullo no solo es una actitud, es una rebelión silenciosa, aleluya, que no se conforma con compartir un poquito de nuestras vidas con Dios. Amén. Es decir, cuando usted le da entrada al orgullo y usted dice, bueno, quiero sentir cómo se siente el reconocimiento, el que todos te aplaudan, el que todos reconozcan que te aventaste. Amén. Quiero sentir, si tú le das un poquito de entrada al orgullo, el orgullo se va a tomar todo. El orgullo no se conforma con poco. El orgullo te va a impedir que Dios gobierne tu corazón. Aleluya, porque donde gobierna el ego, donde gobierna la arrogancia y donde gobierna el orgullo, amado hermano, Dios no puede gobernar. Por eso no negocia con el orgullo, Él lo corta de raíz. Si hay orgullo en el corazón, entonces no hay lugar para Dios. Si hay lugar para la arrogancia en nuestro corazón, si hay lugar, aleluya, para la autosuficiencia en nuestro corazón, entonces no hay lugar para Dios. Santiago 4 versículo 6 lo dice con mucha claridad. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe que esta palabra griega que utiliza Santiago en este versículo 6 es una expresión militar? Es una expresión extraída, aleluya, de una estrategia militar y significa ponerse en contra, o se refiere a la acción de oponerse activamente. Entonces, esta palabra que está dando Santiago no es una palabra que nosotros podamos considerar como algo ligero, aleluya, como algo que nosotros le restemos importancia o que lo podemos dejar para atender después. Cuando Santiago dice que Dios se opone a los orgullosos o a los soberbios, está hablando militarmente hablando. Es decir, no es el diablo quien se levanta contra los orgullosos, es Dios quien se opone al orgulloso, y no lo hace simplemente para estorbar, lo hace para detener, como cuando se contrarrestaba un ataque en el campo de batalla. El que salía en contra del enemigo que venía sobre de él, aleluya, se oponía activamente con la intención de ganar, con la intención de apagar el fuego enemigo, con la intención, aleluya, de contrarrestar al adversario. Bueno, cuando nosotros permitimos que el orgullo domine y controle nuestras actitudes, nuestras conversaciones, nuestra forma de actuar, nuestra forma de manejarnos en la vida, la manera en que nosotros nos relacionamos cotidianamente, cuando usted deja que el orgullo domine la forma en que se relaciona con su cónyuge, o en el trabajo, o en la escuela, o en la forma en la que usted hace sus negocios, cuando dejamos que el orgullo domine y controle todas estas cosas, entonces, amado hermano, estamos caminando, aleluya, de una manera equivocada y contraria con Dios, o contraria a Dios. Es como cuando usted quiere empujar una puerta, amén, pero hay algo ahí que estorba, hay algo ahí que no te permite. Yo mencionaba que en uno de los cuartos que tenemos para guardar cosas allá en los anexos, sabemos lo que tenemos ahí, y tenemos, bueno, no sé si todavía está, pero teníamos un juego que nos habían dado y que no habíamos podido hacer nada. Nos habían dado ya sea para ponerlo nosotros o para donárselo a alguien, pero era un juego infantil, ¿verdad? De madera, y entonces estaba ahí, y si los que entraban a ese cuarto entraban y movían las cosas y no acomodaban las cosas como estaban. Un día estábamos, hermano Bárcenas y yo, tratando de abrir ese cuarto, y era una esquinita, amén,
Era una esquinita que nos tomó, aleluya, mucho trabajo para poder acceder, para poder abrir la puerta, para poder entrar y sacar lo que teníamos que sacar de ahí. Solamente una esquinita, aleluya, que no nos permitía, ¿sabe qué? Cuando hay orgullo en nuestro corazón puedes empujar y empujar para tratar de avanzar, para poder seguir adelante, para poder, aleluya, alcanzar, aleluya, lo que tú quieres alcanzar en el Señor. Pero cuando hay orgullo en el corazón de Dios, simplemente detrás del otro lado de la puerta hay una mano mucho más fuerte que te dice: por aquí no vas a pasar. Porque donde hay orgullo, amado hermano, donde hay autosuficiencia, donde hay soberbia, la humildad, hermano, no está presente. Y la bendición de Dios no está con el orgulloso. El favor de Dios está con aquel de corazón humilde, aquel que se rinde delante del Señor. Así que, aleluya, cuando el orgullo gobierna, la gracia se retira. Yo hace algunos meses atrás estábamos predicando aquí, aleluya, un tema relacionado al hermano mayor del hijo pródigo. Ese tema, aleluya, nos hablaba de que a veces estamos estancados. Aquel muchacho, aunque estaba en su casa, estaba perdido en su propia casa. Aleluya, mencionábamos que el hijo pródigo se fue y se perdió, pero hay quienes se quedan y están perdidos en su propia casa. Y entonces hablábamos sobre esta historia, no del hijo pródigo, sino del hermano del hijo pródigo. Y cuando mencionábamos sobre esto, mencionamos así rápidamente que el problema de este hermano mayor era su orgullo en su corazón. Y haciendo un examen así rápido del hermano mayor del hijo pródigo, es evidente cuando uno examina el proceder del hermano mayor del hijo pródigo, es evidente encontrarnos por lo menos 4 caras de las 6 caras que mencionamos de el orgullo. Por ejemplo, el hijo mayor o el hermano mayor del hijo pródigo tenía la cara, o presenta la cara que justifica, la cara que compara, la cara que rechaza la corrección, pero también estaba en él la cara de la víctima. Amén. Estaba dentro de su casa y no podía avanzar, estaba estancado, no podía alcanzar lo que él quería, pero no porque no lo tuviera a su disposición. De hecho, cuando le dice a su padre: te he servido todo este tiempo y ni un cabrito, aleluya, has mandado matar para poderme servir un banquete de agradecimiento. Él se sentía estancado, él sentía que no había alcanzado absolutamente nada. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? A veces nos estancamos en alguna situación no por falta de talento, no por falta de fe, ni siquiera por falta de oración. Estamos estancados porque nos hemos aferrado a algún tipo de orgullo o de mala actitud que no nos ha permitido alcanzar todo lo que Dios ha querido manifestar en nuestras vidas. Así que necesitamos rendir. Necesitamos, aleluya, rendir aquellas áreas en nuestras vidas en las que, aleluya, Dios todavía no gobierna en nuestros corazones. Número 2, la segunda verdad: el orgullo nace cuando olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. El orgullo nace cuando olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. El orgullo no nace de la nada, no aparece de la nada. Es el fruto de estas dos cosas fundamentales: quién es Dios y quiénes somos realmente delante de Él. Amén. Es una pérdida de la perspectiva espiritual cuando perdemos de vista nuestra dependencia de Dios. Amén. Cuando perdemos de vista, aleluya, quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuando pensamos que no lo necesitamos a Él y que podemos valernos por nosotros mismos, en ese momento el orgullo toma lugar en nuestras vidas. El orgullo no surge de la nada, no surge por accidente, es el resultado de una falsa autosuficiencia, es decir, una mentira que nosotros hemos creído. Y recuerde que hay un padre de mentira y es Satanás. Lo mencionábamos la semana pasada.
El diablo le encanta decir mentiras y a veces nosotros, aleluya, aceptamos las mentiras que vienen del diablo. Amén. Mentiras que buscan de alguna manera, aleluya, direccionarnos por un camino equivocado por el que Dios no quiere que nosotros transitemos. Entonces es cuando dejamos de brindarle a Dios la exaltación que Él solamente merece y comenzamos a exaltarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a Daniel capítulo 4 encontramos un ejemplo muy claro, un ejemplo perfecto de lo que estamos mencionando, porque encontramos la historia de Nabucodonosor. La Biblia dice que un día caminaba en el palacio y estando caminando por el palacio, de pronto a su vista, hermanos, algo ocurre y él empieza a darse cuenta de todo lo que había logrado. Si usted va conmigo al versículo 29 y 30, la Biblia dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Note, Nabucodonosor lo tenía todo. Tenía poder, tenía riqueza, tenía autoridad, tenía fama. Pero en medio de su gloria, en medio de su éxito, el orgullo le cegó. Y él se olvidó que todo era por la gracia de Dios y empezó a glorificarse a sí mismo. En otras palabras, olvidó quién es Dios y olvidó quién es el hombre delante de su Creador. Se creyó las mentiras del orgullo y como resultado su corazón se llenó de soberbia. Y en consecuencia, usted lo puede notar en el desarrollo de la historia, en consecuencia su orgullo, la Biblia dice que Dios lo humilló de una manera radical, llevándolo a vivir como una bestia por un tiempo hasta que él reconoció quién era Dios y quién era él. Esta historia nos ilustra esta verdad que estamos mencionando del punto número 2. El orgullo nace cuando nos olvidamos quién es Dios, aleluya, y nos olvidamos de quiénes nosotros somos. Y en la historia de Nabucodonosor nos damos cuenta que Dios no solo nos prueba con el desierto, también lo hace a través de los logros que vamos alcanzando en nuestras vidas. A veces pensamos, aleluya, que cuando Dios nos prueba lo hace a través de algún tipo de escasez, algún tipo de necesidad. Cuando le estamos pasando mal, es común que Dios nos está probando. Es que estamos pasando por la prueba. Estamos pasando por un momento en el que Dios, aleluya, está probándonos. ¿Por qué? Porque asimilamos esos momentos difíciles con un momento de prueba. Pero a la luz de esta palabra, en Daniel capítulo 4 nos damos cuenta que Dios también usa, aleluya, el éxito para probar nuestro corazón, para saber lo que está dentro de nuestras vidas. Y Dios usó los logros de Nabucodonosor para probarlo. ¿Y sabe qué? Fue desaprobado. Nabucodonosor fue desaprobado. Porque cuando Dios lo probó, aleluya, él se llenó de orgullo. Él demostró que en su corazón, detrás de cada logro, detrás de cada éxito, detrás de cada momento sobresaliente en su vida, no estaba la gloria de Dios. No estaba, aleluya, el reconocer la magnificencia de Dios. No estaba reconocer el nombre del Señor. Si usted va, aleluya, Daniel capítulo 4, versículo 30, la Biblia dice, en palabras de Nabucodonosor, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido tentados o hemos cedido a la tentación de creer o de pensar que hemos sido nosotros? Hemos construido nuestra Babilonia. Amén. Hemos construido nuestro éxito. Esto es todo lo que yo he logrado. Esto es todo lo que yo he alcanzado. Ese fue el problema de Nabucodonosor. No fue el éxito, no fue sus logros, no fue la grandeza que alcanzó, fue el orgullo que permitió que se generara en su corazón. Y cuando se genera el orgullo en el corazón, cuando nos olvidamos de quién es Dios y nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Amén. Cuando tú te olvidas quién es Dios en tu vida,
Cuando tú te olvidas de que no ha sido tu habilidad, que no ha sido tu capacidad, que no ha sido tu simpatía, que no ha sido tu inteligencia, que no ha sido, aleluya, cualquier cosa que tú quieras mencionar, si algo hemos logrado, si algo hemos alcanzado, si hasta aquí hemos llegado, tenemos que reconocer que ha sido la gracia, la misericordia y la bondad que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Qué equivocado estaba Nabucodonosor. Aleluya, él dijo: yo edifiqué la Babilonia que yo edifiqué, pero no se quedó ahí, sino que además de asumir que él era quien había edificado Babilonia, también dijo: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Tenemos que tener cuidado con el orgullo. No fue el éxito lo que lo destruyó, sino el orgullo que permitió en su corazón. Escuche bien esto: Dios no derribó a Nabucodonosor por su grandeza, sino por atribuírsela a sí mismo. No es que Dios no quiera que tú tengas logros. No es que Dios no quiera que tú tengas éxito en tu trabajo. Amén. No es que Dios no quiera que tú, aleluya, puedas sobresalir en alguna área de tu vida. Amén. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere mostrar su favor. Dios quiere prosperar tu vida. Amén. Pero la pregunta es, aleluya, ¿vamos a reconocer que es Dios? ¿Vamos a reconocer que es por su misericordia? ¿Vamos a reconocer que no es para la gloria nuestra, sino para la gloria del Señor? ¿O le vamos a robar, hermanos? Le vamos a robar el reconocimiento que solamente Él se merece. Nabucodonosor no cayó por ser grande, sino por olvidar quién lo hizo grande. Amén. Que no olvidemos nosotros. Amén. Que no olvidemos nosotros. Me gusta mucho lo que Juan expresa en el capítulo 3, versículo 30. La Biblia nos habla de un hombre llamado Juan el Bautista, que había alcanzado mucha popularidad por su ministerio. En todas partes se hablaba de él. Amén. La gente, cuando se acercaba a comer, de pronto compartían la mesa. ¿Ya has escuchado acerca de Juan? Oh, sí, he escuchado acerca de él. La fama de Juan se había expandido por todas partes. La gente venía a escuchar a Juan. La gente venía para ser bautizado por Juan. Y cuando estaba en el momento más alto de su ministerio, y cuando estaba en el momento de mayor fama, cuando estaba en el momento de mayor popularidad, la Biblia dice que él dijo estas palabras: es necesario. Amén. Subraye eso. Es necesario que él crezca. ¿Quién es él? Dios. Yo soy Juan el Bautista. Amén. Pero yo no soy, aleluya, al que ustedes tienen que mirar. Amén. Y no quiero equivocarme, y no quiero ser obstáculo, y no quiero que ustedes se equivoquen, así que no me vean a mí. Aleluya, porque es necesario que lo vean a Él. Y si para que lo vean a Él yo tengo que menguar, aquí estoy. Esa es la actitud que Dios bendice. Esa es la actitud que Dios, aleluya, en la que Dios hace glorificar su nombre. Aquella actitud, aleluya, que reconoce que fuera de Dios nada somos. Aleluya, que lo necesitamos a Él. Que si algo queremos alcanzar, aleluya, lo podremos alcanzar. Aleluya, bajo la gracia, el favor y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con el orgullo. Aleluya, porque Él quiere que tú dejes de reconocer, aleluya, lo que Dios es y ha sido en tu vida. El orgullo es la señal de que tu corazón ha perdido la brújula espiritual y estás navegando sin Dios. Amén. Y Dios va a usar el éxito. Dios va a usar en muchas ocasiones esos logros que has alcanzado para probar tu corazón. Escuché a un pastor decir en una ocasión: a veces Dios permite que subas tan alto para ver si todavía sabes cómo arrodillarte. Tenemos que tener cuidado, iglesia, con el orgullo, porque es un enemigo sutil, pero muy peligroso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a aquellos
que son humildes. Amén. Vamos más adelante. Punto número 3. Pasen los músicos, por favor. Ya voy a terminar. Solamente voy a enumerar algunas cosas. El orgullo puede ser silencioso, pero siempre destruye. El orgullo puede ser silencioso, pero eso no le resta, hermanos, su poder para destruir nuestros corazones. El orgullo no tiene que ser visible para ser letal. A veces no se ve. A veces no se ve a simple vista. A veces no está claro. A veces no se muestra como para decir, mira, ahí hay orgullo en las palabras, ahí hay orgullo en la conversación, ahí hay orgullo en lo que está haciendo. Pero la verdad es que aunque no sea visible, el orgullo sigue siendo letal. Porque el orgullo nunca construye, el orgullo siempre va a destruir. El orgullo siempre va a destruir. Y necesitamos nosotros, aleluya, entender la peligrosidad de este tipo de actitudes en nuestras vidas. Y quiero mencionar rápidamente lo siguiente. Amén. Cuando el orgullo aparece y habita en nuestros corazones, algo inevitablemente se va a romper en nuestras vidas. Algún tipo de destrucción vamos a experimentar. En primer lugar, podemos hablar de que se destruyen relaciones. El corazón orgulloso siempre estará en conflicto. Siempre. Amén. El corazón orgulloso está predispuesto a las peleas, a las contiendas, a los conflictos. Una persona orgullosa siempre tiene problemas en su forma de relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque su corazón simplemente, aleluya, simplemente está lleno de ego, de arrogancia. Y donde la arrogancia reina, el amor no puede fluir. La compasión no está presente. No hay manera de ser comprensivos cuando hay un corazón orgulloso. Proverbios 13, versículo 10 dice: la gente orgullosa provoca peleas y la gente humilde escucha consejos. Otra cosa que se destruye es nuestra sensibilidad espiritual. Un corazón orgulloso, aleluya, se vuelve insensible no solamente a la voz de Dios, sino que también se vuelve insensible al mover de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso necesitamos erradicarlo. Una persona orgullosa se adormece espiritualmente. Y lo que es tremendo, lo que es peligroso, es que esa persona cree que está bien. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta, dice el Señor a la iglesia, de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cuando el orgulloso, aleluya, cuando el orgullo domina nuestro corazón, hermanos, no podemos percibir nuestra condición espiritual. No escuchamos la voz de Dios. No estamos al tanto de lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. No solamente nos aleja de Dios, nos vuelve insensibles a su voz, pero también destruye el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero el orgullo es un freno invisible que detiene lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. El orgullo detiene lo que Dios quiere hacer contigo. Hay un ejemplo en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pero dice, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Usías fue prosperado por Dios hasta que el orgullo lo sacó del propósito. También destruye la unidad. El ego siempre busca ser el centro. Romanos 12, versículo 16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Donde hay ego, aleluya, donde el ego está presente, usted va a escuchar esto: una persona orgullosa
difícilmente o casi nunca va a decir nosotros. ¿Por qué? Porque siempre piensa en sí misma. Una persona orgullosa nunca dice nosotros. Siempre va a decir yo pienso, yo creo, yo digo. Amén. ¿Por qué? Porque está centrada en sí misma. Donde hay orgullo no puede haber armonía. La armonía no es posible, porque para que pueda haber armonía necesitamos ser humildes, no orgullosos. Aquí lo dijo Pablo en Romanos 12:16. Amén. Necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque el ego no une. El ego lo que hace es levantar barreras. Pero la humildad, ¿sabe lo que hace? La humildad, aleluya, abre el corazón. Abre el corazón a nosotros. Abre el corazón a la armonía. Abre el corazón a la unidad. Y por último, el orgullo también destruye nuestra comunión con Dios. El orgullo también destruye nuestra comunión con Dios. Proverbios 16, versículo 18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que, iglesia, necesitamos cazar la zorra del orgullo. Amén. No aquel orgullo que se viste de arrogancia solamente, sino aquella que trabaja en lo sutil, trabaja en el silencio, que trabaja a escondidas, pero que es igualmente destructivo. Aleluya, como lo es la arrogancia, como lo es el ego y otras descripciones más que podemos hacer del orgullo. El orgullo es destructivo. Hace algunos años atrás escuché que las moscas no necesitan, de alguna manera no necesitan acampar para infectar o para dañar alguna superficie. Basta con posar sus pequeñas patitas sobre alguna superficie, y cuando ellas lo hacen, hermanos, todo aquello, aleluya, con el simple hecho de posarse, todo aquello genera bacterias, microbios y suciedad. A donde ellas se ponen, ellos depositan, hermanos, infección, es decir, contaminan la superficie. Por eso no es sano, no es salubre en donde están las moscas. Y cuando pienso en las moscas, pienso también en esta clase de orgullo. Un orgullo que parece sutil. Amén. Porque las moscas aparecen sin invitación, ¿a poco no? Amén. O usted dice, vamos a comer, hablen a las moscas que vengan, por favor. Sí. Ábrame la puerta para que las moscas también vengan. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Sí. Esa sutileza con que las moscas llegan. ¿Me entiende? Esa habilidad con que las moscas se mueven para de alguna manera pasar por desapercibidas, es la misma forma en la que a veces el orgullo penetra nuestro corazón. Y cuando el orgullo se posa sobre nuestras vidas, destruye, contamina y daña nuestro corazón. Cuando el orgullo se posa sobre nuestras palabras ya no edifican, empiezan a herir. Cuando el orgullo se posa sobre nuestras actitudes, esas actitudes, hermanos, se vuelven altivas. Cuando el orgullo se posa sobre nuestros logros, estos logros se vuelven vanagloria, como sucedió con Nabucodonosor. Cuando el orgullo se posa sobre nuestra espiritualidad, hermanos, todo aquello se vuelve una apariencia. Por eso necesitamos cazar la zorra del orgullo. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un poco de orgullo puede arruinar un corazón que parecía sabio. Una actitud, aleluya, puede ser contaminada. Y no solamente puede contaminarnos a nosotros, sino que puede contaminar también a los demás cuando abrimos nuestro corazón
al orgullo. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde.